Buenas noches, presento mi tarea correspondiente al eje 2, que es la modelación de un desplazamiento cotidiano. Vamos a ver cuatro conceptos que son la cinemática, la velocidad, la rapidez y la aceleración. La cinemática es la ciencia que estudia los tipos de movimientos sin preguntarse las causas que producen tales movimientos. La velocidad es la tasa de variación de la posición, se define como la razón entre el espacio recorrido desde la posición inicial hasta la posición final y el tiempo transcurrido durante este recorrido. Se calcula con la fórmula velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Rapidez es la distancia recorrida en el tiempo. La aceleración es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del tiempo. Las unidades para expresar la aceleración serán unidades de velocidad divididas por las unidades de tiempo. Se calcula con la fórmula aceleración donde delta de v es la variación de la velocidad y delta de t es el tiempo en el que ocurre dicha variación. Desplazamiento. Los llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento o de una parte del movimiento. Un desplazamiento normalmente se representa sobre una línea recta, quiere decir que los desplazamientos tienen una dirección. Un desplazamiento siempre comienza en el punto inicial y termina en el punto final, quiere decir que siempre tiene un sentido que viene determinado por las posiciones de los puntos inicial y final. La trayectoria es la línea continua por la cual un cuerpo se mueve, por lo tanto esta puede ser recta, curva o enderezarse sobre sí misma, ya que el objeto puede pasar varias veces sobre el mismo punto. A la longitud de la trayectoria la llamaremos distancia recorrida. Bien, yo escogí una ruta entre Agua Azul y Yopal Casanare en motocicleta. Entonces voy a mencionar 5 tramos donde considero que la rapidez se denomina constante. Y la voy a mostrar mediante este video. Bien, entonces aquí están los cálculos de la rapidez constante de las fracciones que tomé, los momentos. Ahora va a indicar 5 situaciones donde debe variar la rapidez. Normalmente las variaciones de rapidez que se generaron fue porque habían reductores de velocidad o se detenía el tráfico por situaciones de entrada de vehículos a algunos sitios, entonces se detenía el tráfico totalmente. Como podemos ver aquí va a 60 kilómetros y tuve que llegar a 0. Bien, entonces la variación de la rapidez de la salida de Agua Azul a Yopal de 0 a 30 kilómetros. En una báscula que entra Agua Azul y Yopal existen unos reductores, entonces varía la velocidad entre 5 a 60 kilómetros. Luego en la entrada al puente que hay entre Agua Azul y Yopal existe un reductor y hay que pasar el puente a aproximadamente a 10 kilómetros por hora únicamente, entonces varía la rapidez de 0 a 10 kilómetros. En el sector del IMPEC de la cárcel también, por debido a los reductores, variamos la velocidad de 0 a 70 kilómetros y en la entrada a Yopal de 0 a 40 kilómetros por un semáforo. Estos son los cálculos de la variación de la rapidez con sus debidas conversiones. 5 situaciones, sucesos o tramos donde haya variado la rapidez en más de 3 veces. Entonces se varió en el sector del puente de 70 a 10 kilómetros y después a 30 debido a los reductores de velocidad en ese puente.
sector de Valle Verde, igualmente el tráfico que había en el momento no tenía que hacer variar la velocidad desde 40 a 60 kilómetros y 50 kilómetros. En el sector del Molino de Arroz una velocidad de 80 kilómetros, luego tuvimos que bajar a 50 y después a 0 debido a que un vehículo hizo el pare para ingresar a la planta y se detuvo el movimiento del tráfico. En Yopal cambiamos de 40 a 30 kilómetros y después a 0 debido a la cantidad de semáforos existentes. En el sector del INPEC, debido a los reductores de velocidad, variamos de 70 a 50 kilómetros y los reductores los pasamos a 10 kilómetros. Cuando la velocidad es constante se puede afirmar que el automotor aceleró. El movimiento es rectilíneo uniforme debido a que la constante de rapidez es la misma en cierta fracción del desplazamiento, por lo tanto el automotor no aceleró sino que se mantuvo constante. Cuando la velocidad cambia se puede afirmar que el automotor aceleró. El movimiento es rectilíneo variado ya que la constante de aceleración varía y por lo tanto genera diferente rapidez. Para que exista la aceleración, un cuerpo debe cambiar su velocidad de desplazamiento. La aceleración refleja cómo cambia la velocidad en un cierto periodo de tiempo. Evidenciar al menos un tramo en recorrido donde la aceleración es constante. Quizás ahí está el pantallazo cuando la velocidad se mantuvo a 30 kilómetros. Al analizar la trayectoria del desplazamiento, puedo afirmar en función de lo hecho y de la teoría que son conceptos iguales o distintos. Son conceptos distintos, ya que la trayectoria, como lo vimos en los conceptos al inicio, es la distancia que vamos a recorrer y se puede representar en línea recta o curva. El desplazamiento es la distancia igualmente que se va a recorrer, pero con la característica que el desplazamiento siempre se representa en línea recta. Muy bien, muchas gracias, ese es mi trabajo.